Denme un segundito, pero... Ya, jóvenes, ahora sí. Como dije, vamos a trabajar la parte de fracciones, la parte de números racionales, vamos a ver la parte de fracciones, recordando la materia de sexto básico primero. O sea, para poder partir lo que son los números racionales, debemos recordar la materia de sexto básico primero. Las habilidades de representar, modelar, argumentar y resolver problemas. Los objetivos, ¿cierto? Que los leímos recién. ¿Y qué es una fracción? Partamos por ahí. ¿Quién recuerda lo que es una fracción? ¿Alguien recuerda lo que es una fracción? ¿Una división? Ya se expresa así como una especie de división. ¿Ya? ¿Qué sirve? ¿Para qué se utilizan las fracciones? ¿Quién recuerda? Para representar partes. ¿Ah? Para representar partes. Para representar partes. ¿Sí? ¿Y qué recuerdan ustedes de fracciones? ¿Alguien me podría decir qué más o menos recuerda de lo que pasó la profesora Jimena el año pasado? Anne María Aguilar, dígame. Profesor, no tiene que ver con el tema y perdone por eso, pero es que la Solange Barraza aún no puede entrar y ya ingresó todo bien. A ver. Qué raro. ¿Estás segura que ingresó bien la clave? ¿Incluso con las mayúsculas y las minúsculas correspondientes? Y dijo que hasta lo copió y pegó y lo escribió como más de 5 veces. Ya, espera un poquito, déjenme ver cómo... Ya. Entonces, una fracción me dijeron que era para representar partes, ¿cierto? Y yo dije, ¿qué más recuerdan ustedes de fracciones? ¿Alguien recuerda haber escuchado fracción propia e impropia? Profesor, no puede la Solange, dice que no puede. Qué extraño. Creo que puso la K mayúscula porque la K parece mayúscula, aunque es minúscula igual. Yo pensé eso igual. Es que se escribe casi igual. Mm. ¿Alguna consulta? ¿Qué recuerdan de lo que son las fracciones? Fracción propia, fracción impropia, ¿lo han escuchado? Sí. ¿Y qué recuerdan de eso? A ver. Casi nada. Casi nada. Mm, Me acuerdo que para pasar de una fracción a un número entero había que dividir. Para pasar de una fracción a un número entero había que dividir. Creo que era ¿Ya? Veamos. Una fracción es una representación de una o varias partes de la unidad o un todo. Una fracción se expresa de la forma A partido en B, donde A y B pertenecen a los números naturales, incluido el cero, es decir, los cardinales, con B distinto de cero, porque recuerden que el numerito que está abajo no puede ser cero, la división por cero no está definida. Sus términos son el numerador y el denominador. Por ejemplo, el 3/4. ¿Ya? Por ejemplo, el 5/7. Por ejemplo, el 10/10. Acá tenemos ciertos ejemplos de fracciones, donde el numerador es el número que está arriba y el denominador es el número que está abajo. Ahora, las fracciones se separaban en fracciones propias, las fracciones que son equivalentes a la unidad y las fracciones impropias.
Veamos lo que es una fracción propia. Representan una parte del entero. Representan una parte del entero. En este tipo de fracciones, el numerador es menor que el denominador. Creo que esta parte es súper importante, ¿cierto? Lo voy a encerrar ahí. El numerador es menor que el denominador. Es decir, en palabras vulgares, poco matemáticas, el número que está arriba es más chico que el número que está abajo. Por ejemplo, la fracción 3/5 es propia, ya que el 3 es menor que 5, y al representarlo gráficamente, recuerden que las fracciones se representan gráficamente, ¿cierto? Es decir, se hace un rectángulo. ¿Qué indica el número que está abajo en una fracción? ¿Qué indica el denominador de una fracción? ¿Cuántas partes se divide un entero? Exacto, Bárbara. ¿En cuántas partes se va a dividir el entero? Que en este caso es 5. 1, 2, 3, 4, 5 partes. ¿Y qué indica el numerador? ¿Qué indica el numerador? ¿Cuántas partes están pintadas? Excelente. Es decir, ¿cuántas partes voy a tomar de eso? Por ejemplo, si ustedes se quieren comer 3/12 de su torta de cumpleaños, significa que la torta de cumpleaños la dividieron en 12 partes iguales y usted se va a comer 3 partes de esas. Lo mismo acá. El entero, la torta, pensemos que esta es nuestra torta, la divido en 5 partes y el de arriba tomo 3 partes, que son las partes que quedan pintadas, ¿cierto? Que son las que se toman. 3 representa las partes pintadas de color rojo y 5 representa las partes en que se dividió el todo. Entonces, una fracción será propia cuando el numerador, el número que está arriba, es menor que el denominador. O sea, el de abajo es más grande que el de arriba. Consultas en eso. Tenemos también las fracciones que son equivalentes a la unidad. Son fracciones que representan un entero. Es decir, donde el numerador es igual al denominador. Donde el numerador es igual al denominador. Esto es importante, ¿cierto? Por ejemplo, el 3/3. Es decir, tengo mi tortita del cumpleaños, la divido en 3 partes, pero tomo también las 3 partes. Por lo tanto, numerador y denominador son iguales. Por eso dice equivalentes a la unidad. Porque si simplificamos, eso nos va a dar 1. Si hacemos la división, ¿cierto? Eso nos va a dar un entero exacto. Consultas. ¿Dudas entonces hasta el momento? ¿Ya? Recuerden, jóvenes, que en matemática la materia anterior va a ser aplicada, por eso que estamos recordando la materia, ¿cierto?, del sexto básico, materia que ustedes deberían saber. Y solamente estamos volviendo a reflotar, ¿cierto?, estos contenidos que ustedes ya manejaban. Sigamos. Fracciones impropias y números mixtos. ¿Alguien recuerda un poquito lo que era una fracción impropia? Cuando el denominador es más pequeño. Exactamente. Es impropia cuando el denominador, es decir, el número que está abajo, es más chico que el número que está arriba. Y toda fracción impropia podía ser expresada por números mixtos. ¿Alguien recuerda más o menos a qué se refería con los números mixtos? Era un entero y una fracción. Exactamente. Hay un número entero y una fracción. Partamos primero con este problema.
Dice, Marcela está distribuyendo huevos en cajas de cartón. En cada caja caben 6 huevitos, como muestra el dibujito, ¿cierto? Y hasta ahora, Marcela ha llenado una caja y ha puesto 2 huevos en otra. Completa con los números que faltan en cada caso. Veamos acá. Caja 1. Miremos el dibujito. ¿Cuántos huevos hay en la caja 1? 6. 6. ¿Y cuántos huevos? ¿Cuál es la capacidad de la caja 1? 6. 6. ¿Ya? Veamos ahora la caja 2. ¿Cuántos huevos hay en la caja 2? 2. 2. 2. ¿Y cuánto es la capacidad de esa caja? 6. 6. Entonces, después de eso, dice, marca con un ticket la representación gráfica que representa la situación. ¿Cuál creen ustedes de los 3 que están ahí que es el correcto? La última. La última. La tercera, la última. Esta es la correcta, ¿cierto? Cada caja tiene 6 huevitos. La primera está completa y la segunda tiene 2 de 6. Ahora, ¿cómo se representa en la recta numérica lo anterior? Se toma la unidad. Ahí está la unidad, lo estoy marcando con rojo. La unidad se divide en 6 partes. Y la segunda unidad, del 1 al 2, también se divide en 6, porque eso dice la fracción. Cada unidad se divide en 6 partes. La primera se toman las 6 partes, y después de la segunda se toman solamente 2. Y ahí me quedó 8 sextos. El 8 sextos, que es una fracción impropia, porque dijeron ustedes que era impropia cuando el denominador era más chico que el numerador, se divide, el 6 en el 8 cabe una vez y sobran 2. Ese 1 representa el entero. Y el 2 lo que sobra para llegar, ¿cierto?, a 6, 2 sextos. Y ahí tenemos la fracción escrita como número mixto también. Veamos entonces el contenido después de este problema. Borremos aquí. Y vamos. En las fracciones impropias, el numerador es mayor que el denominador. Estas fracciones se pueden representar como números mixtos, que son números compuestos por una parte entera y otra fraccionaria. Por ejemplo, la fracción 9 quintos se puede representar como un número mixto, donde quedaría una suma de fracciones, 5 partido en 5 más 4 quintos. El 5 partido en 5 es un entero, por lo tanto sería un entero 4 quintos. A su vez, el número mixto, un entero 4 quintos, se puede representar como una fracción impropia de la siguiente manera. Se multiplica el denominador por el número entero y se le suma el numerador y se divide por el mismo denominador. Y pasamos el número mixto a fracción. ¿Ya? La representación sería, ¿cierto?, un entero completo y el segundo entero se divide en 5 y se toman 4 partes. Veamos, jóvenes, si recuerdan ustedes cómo se pasaba de fracción a número mixto mirando este ejemplo. ¿Cómo paso de la fracción 7 tercios a número mixto? Hay que Dividiendo. dividirlo. El 3 en el 7, ¿cuántas veces cabe? 2. 2. Y ese 2 es el numerito grande, el entero. Cabe 2 veces. 3 por 2. 6. Para llegar a 7, 1. No. 1. Y el denominador se deja tal cual. O sea, 2 enteros, 1 Un tercio. tercio. Veamos otro ejemplo.
15 medios. Pasemos esta fracción impropia a número mixto. La pregunta siempre va a ser, el denominador, ¿cuántas veces cabe en el numerador? 2 por cuánto me da lo más cercano al 15. 7. 7. 7. Y ese 7 va a ser el entero. Ahora, 2 por 7, 14. para llegar a 15. Una. Un medio. Quedaría entonces 7 enteros, Un un medio. medio. Profesor, Dígame. entonces el numerador quedaría como el resto de la división. Exactamente. Eso es. El numerador es el resto de la división. Exactamente, Bárbara. Completamente correcto. Muy, muy bien. Veamos otro ejemplo. $17 tercios. El 3 en el 17, ¿cuántas veces cabe? 5. 5. Y ese 5 es el numerito entero, el numerito grande. Y ahora, 3 por 5, 15. para llegar a 17, 2 2, y abajo va el Me equivoqué. Tercio. es correcto. 5 enteros, 2 tercios. Consultas en cómo pasar de fracción a número mixto. Excelente. No hay consulta. Ahora veamos al revés. ¿Cómo pasar de número mixto a fracción? Profesor, yo tengo una duda. Dígame. Y cuando uno pasa y queda justo, no se le pone Fracción. No, fracción no se al le pone lado. fracción. Quedaría solamente el entero. Ok, gracias. Ya. Vamos a pasar el número mixto 3 enteros 4 séptimos a fracción impropia. ¿Cómo se pasaba de número mixto a fracción impropia? Multiplicando el entero con el denominador por el denominador. entero. Multiplicando y suma. Ya. Entonces, se multiplica el denominador por el entero y se le suma el numerador. 7 por 3 21. 21. y 21 más 4, 25. 5. 25 Séptimos. séptimos. ¿Está pegando? Y listo. A mí me pasó una 25. cuchara. Ay. ¿Ah? Jóvenes, pónganse en silencio si están hablando y no hay que de la materia. Veamos otro ejemplo. El 2 enteros, un cuarto. ¿Cómo paso este número mixto a fracción? Multiplicando el Por denominador. 4. Ya, ¿cuánto daría entonces? 8. 9 cuartos. 9 9 cuartos. cuartos. Porque recuerden que se multiplica el 4 por el 2, eso me da 8, y se le suma el 1. Y 9 cuartos. Bien. Una consulta con respecto a esto que voy a escribir. ¿Se podrá pasar esta fracción a número mixto? No. No. Solamente se pueden pasar las fracciones impropias a número mixto. Y esta es una fracción propia. Por lo tanto, las fracciones propias no se pueden pasar a número mixto. Consultas. Ya. Veamos aquí. Les voy a pedir que en su cuadernito hagan estos dos ejercicios que están acá y luego lo vamos a revisar. ¿Ya? Tienen 5 minutos
para hacer estos 4 ejercicios? Profesor dijo 2. O es ¿Ah? mi idea. No, estos ¿Dijo 2 2? ejercicios. No, 5 Ah. minutos para hacer los 2 ejercicios. Ya. 5 minutitos entonces para que hagan esos 2 ejercicios. Incluyendo el dibujito, ¿cierto? Donde tienen que pintar. Entonces, jóvenes, después de este tiempo, ahí está, ¿cierto?, la respuesta a la que tienen que haber llegado cada uno de ustedes. Ahí está cómo les quedó, ¿cierto?, cada uno de estos ejercicios. Vamos a borrar y vamos a continuar con la otra patita. Esperen un segundito. Recordad, jóvenes, que ahora no los vamos a conectar 2 veces, sino que una sola vez porque ya no se corta. ¿Ya? Así que no se va a cortar, no se preocupen por el tiempo. Ya. Representar cada número mixto como una fracción. 1 minuto para hacer esos 4 ejercicios. Desde ahora ya. Profesor, ¿la fracción no ponerlo así como los cuadritos? No, no, no. Solamente como fracción. Ok. Listo. Ya. Listo. Ok. Listo. Ya. Listo. Muy bien. Quedan últimos segundos. Ya. Veamos entonces cómo les quedaron las fracciones. La primera fracción, ¿cómo les quedó? 17 séptimos. 17 Séptimo. Séptimo. Muy bien. ¿Cómo les quedó la letra B? 47. 47 quintos. Muy bien, 47 quintos, excelente. La otra, 55 octavos. 55 octavos. Octavos. 55 octavos, muy bien. ¿Y la otra? 98 98 novenos. novenos. 98 novenos. Ya. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ya, profesor, ¿cómo se Diga. hacían? No me acuerdo. ¿Cuál? Es cómo se pasaban a eso, no me acuerdo. Se multiplica el número que está abajo por el número entero y se le suma el de arriba. 9 por 10 90, más 8 98, y se parte en el mismo denominador que es 9. Lo mismo en la C. 8 por 6 48, más 7 55, y se divide en 8. Lo mismo acá. 5 por 9 45, más 2. 47. Esa es la forma. Ya, gracias. Continuamos. Equivalencias de fracciones. Jóvenes, ¿qué significa la palabra equivalente? Igual. Casi. Casi. En palabras vulgares sí, significa igual. Pero en matemática, ¿por qué se usa la palabra igual y se usa la palabra equivalente? Comparar.
Lo que pasa es que no. La palabra igual, igual en matemática significa tener exactamente los mismos números. En cambio, la palabra equivalente significa que el resultado es el mismo a pesar de tener números distintos. Por ejemplo, el 1/3 y el 3/9. El 1/3 y el 3/9, si dividimos, dan el mismo número, el mismo resultado, pero no son iguales porque uno tiene el número 1 y 3 y otro tiene el número 3 y 9. Entonces, la palabra igualdad en matemática es como súper estricta. Por eso que uno habla de repente equivalencia. Bueno, vamos con un problema. Jimena necesita reunir agua en 4 recipientes iguales. El primero lo llena con 2/3 de su capacidad, el segundo con 3/4, el tercero con 6/8 y el cuarto con 4/6 de su capacidad. Marcar con un ticket la afirmación correcta. Lo que les voy a pedir es que dibujen los 4 recipientes, o sea que hagan 4 rectángulos en su cuaderno, ¿ya? Que hagan 4 rectángulos iguales y que los dividan y marquen de acuerdo a lo que está acá. Que el primero hagan 2/3, es decir, por ejemplo, lo divido en 3 partes iguales, ¿ya? Y marco 2, ¿cierto? Eso significa 2/3. En el segundo lo divido en 4, 1, 2, 3, 4, tienen que ser iguales, y marco 3. El otro lo divido en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y marco 6. Y el otro lo divido en 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y marco, ¿cierto? 4. Eso es lo que pide la primera parte. Es decir, ahora, marcar con un ticket la afirmación correcta. Los recipientes que tienen las fracciones 2/3 y 6/8 de su capacidad, ¿representan la misma cantidad? No, ¿Por qué? Sí, no, sí, sí, que es que no, lo voy a dibujar mejor. Sí. Por eso digo, hagan los dibujitos, los 4 recipientes iguales, tienen que ser del mismo tamaño. Y divídanlo en partes iguales como dice ahí. Ya se dice 3 partes, las 3 partes tienen que ser iguales. Ya voy a esperar que terminen de hacer los dibujitos en su cuaderno.
Ya. Ya, jóvenes. Veamos cuál de las dos serán iguales y quiero que alguien me explique el por qué. ¿Será verdad que la que pintaron con 2/3 y la de 6/8 marcan exactamente lo mismo? No. 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 ¿Cómo se pueden dar No. cuenta de eso que no marcan lo mismo? A ver. ¿Con el puro dibujito? Por el dibujito. Sí. ¿Ya? Sí, por el dibujo. Y aquí abajo. Entonces, la primera me dijeron que no, la voy a marcar con una X. No dice, pero lo voy a marcar con una X, ¿ya? Entonces, ustedes me dicen que la primera no es correcta. No es lo mismo. Y la segunda, la que pintaron como 3/4, ¿marca lo mismo que la que pintaron con 6/8? Sí. Ya. Se supone que sí, porque dice marca la afirmación correcta. Se supone que una debe ser correcta. Ya. ¿Quién puede encontrar aquí algo en las fracciones que me diga, profesor, mire, yo puedo saber que son equivalentes por esto? ¿Quién me podría sacar algún patrón, alguna deducción de las fracciones que están ahí? Porque si tú lo multiplicas por 2, te da la otra fracción. Ah, ya. Si yo amplifico la primera por 2, ¿me da la No, la segunda? segunda. Ah, ya. Si en la segunda ustedes multiplican por 2, es decir, amplifican, recuerden la palabra amplificar en las fracciones, si la amplifico por 2, me da la segunda. ¿Bien, Bárbara? ¿Ok? Profesor, también si multiplicamos cruzados da la misma cantidad. Gracias. Excelente también. ¿Quién lo dijo? Disculpe. No lo vi. Emilia. Emilia. Excelente. Es decir, fíjense bien qué cosa ocurre en la primera. ¿Qué pasa si yo multiplico cruzado, jóvenes? Déjenme ver aquí. Multipliquemos la primera cruzado. 8 por 2. ¿Cuánto da 8 por 2? 16. 16. ¿Y cuánto da 6 por 3? 18. 18. Ya. Miren lo que ocurrió ahí. No vamos a decir nada todavía. Miremos el de abajo. 8 por 3. 24. 24. Y 6 por 4. 24. 24. Entonces, cuando eran iguales, ¿qué ocurría? Son equivalentes. Sí. Cuando yo multiplico cruzado las fracciones y resultan dar el mismo numerito como ocurrió en el segundo caso, las fracciones son equivalentes. Y como dijo Bárbara también al comienzo, si las fracciones yo las amplifico, las simplifico y resultan ser iguales, entonces también son equivalentes. Vamos entonces del problema, vamos al contenido. Las fracciones equivalentes corresponden a un mismo número. Es por ello que en un mismo punto de la recta numérica se pueden representar distintas fracciones. Para encontrar fracciones equivalentes a otra, se debe amplificar o simplificar una misma fracción. Cuando se escribe un número mixto como fracción, también se considera como una equivalencia. Por ejemplo, 9/4 es equivalente a 2 enteros, 1/4. Palabras claves que aparecieron acá y que dice amplificar o simplificar. ¿Qué significaba la palabra amplificar? Multiplicar. Multiplicar. Multiplicar el numerador y el denominador por un mismo número natural. ¿Ya? Entonces dice aquí, amplificación. Se multiplican el numerador y el denominador por un mismo número natural mayor que 1. Por ejemplo, la fracción 6/9. Yo la quiero amplificar por 2. Por lo tanto, multiplico el numerador y el denominador por 2. 6 por 2, 12. 9 por 2, 18. Y estas dos fracciones serían equivalentes. ¿Ya? Cuando yo amplifico una fracción, la fracción resultante es equivalente a la fracción original. Y simplificar, ¿qué significa simplificar? Dividir. Dividir. Por lo tanto,
Lo mismo 6 novenos, lo puedo dividir ambos por 3. 6 dividido en 3 me da 2 y 9 dividido en 3 me da 3. Y esta fracción, cuando ya no se puede simplificar más, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama una fracción? Irreductible. Irreductible. Correcto. ¿Ya? Y cuando yo simplifico, la fracción resultante es equivalente a la fracción original. Una fracción es irreductible cuando no se puede simplificar. Ya, por ejemplo, el 20/28 se puede simplificar por 4 y me quedaría 5 séptimos. El 5 séptimo ya no se pueden seguir simplificando. Por lo tanto, la fracción 5 séptimo, que es equivalente a la fracción 20/28, es una fracción irreductible. Consultas. Dudas. Excelente, jóvenes. Estamos como avión. Ya, jóvenes. Dice, encierra las fracciones o números mixtos equivalentes a la fracción en cada caso. Entonces, voy a dejar unos minutitos para que ustedes hagan estos ejercicios. ¿Les parece? Ok, profesor. Ya. Entonces, ¿cierto? Ahí tenemos nuestros primeros ejercicios que están corregidos, que es lo que había que encerrar. Profesor. Vamos con el de abajo. ¿Por cuánto amplificarían el de abajo para que se divida en 9 partes ahora el entero? Por 3. Por 3. ¿Ya? Ya. Y si amplifico por 3, ¿cuánto me quedaría? 6 novenos. 6 novenos. Por lo tanto, ahora me queda simplemente pintar. ¿Cuánto debo pintar entonces aquí? 6. 6. ¿Ya? Y ahí estaría listo el ejercicio. Para que ahora solamente quede partido en 2, ¿por cuánto tendría que simplificar? Por 4. Por 4. Ya. ¿Cuánto me daría si simplifico por 4? 1 medio. 1 medio, muy bien. ¿Y cómo me quedó? ¿Cuántos pinto? 1. 1. Para que se divida en 18 partes, ¿por cuánto tendría que amplificar? 3. ¿Ya? 3. 4 por 3. 12, 18. 12, 18. Entonces, debo pintar 12. Ahí van 9, 10, 11 y 12. Y ahí estaría listo el ejercicio. ¿Ya? Eso es lo que pedí hacer en ese ejercicio, que era, cierto, buscar por cuánto amplificar o simplificar las fracciones para obtener fracciones equivalentes y obviamente después representarlas, cierto, en los dibujitos que estaban ahí. Profesor, Dígame. tengo una duda con la número 1. ¿Ya? Dígame. ¿Solamente se tenía que amplificar y simplificar o también se podía hacer multiplicar cruzado? Ah, también. Y también es correcto.
Por ejemplo, si tomo el 4/8 y el 1/2, y quiero ver si son equivalentes, multiplique cruzado. 2 por 4 8. y 8 por 1, 8. dan el mismo resultado. ¿Sí? Se puede. De las tres formas es correcta. Ya, jóvenes, vamos a quedar hasta aquí, porque obviamente ya van a ser las 10:10, ¿cierto? Estamos por las 10:03 y necesito tomar asistencia. Por lo tanto, hasta aquí va a llegar la clase. Vamos a continuar con este repaso la próxima clase, es decir, el día jueves, para ya después comenzar con la materia que corresponde a séptimo básico. Y necesitamos recordar todo esto para que vayan sacando a flote, ¿cierto?, los contenidos del año pasado. Entonces, voy a dejar de presentar acá. Voy a detener mi grabación y vamos a tomar asistencia. No se retiren.